Pues vamos a empezar. Bienvenidos al conversatorio entre Tania Regasol y Otiana Rafil. Estamos súper contentos, Tania, de que hayas venido aquí a platicar con Otiana sobre su expo Rehearsal of Becoming. Esto es un evento que hacemos para todas las exposiciones y les invito también a pasar a ver la expo de Augusta Lardi y Calixte Scalore, que como vive en Londres no pudo estar aquí, pero que igual es una exposición súper interesante. Y pues nada, les paso la palabra a ustedes y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en este día de tráfico infernal y casi fin de año. Y gracias a Tiana por invitarme y gracias a la galería por la hospitalidad. Pues me voy a arrancar. Conocí a Tiana hace 2 o 3 años como parte de unas visitas de estudio de una de estas ferias que hay en la ciudad. Y me tocó llegar a su estudio y fue la primera vez que conversé con ella. Ella no se acuerda tanto como yo, pero sí recuerdo estar en esa conversación y que me llamó mucho la atención sentir que la pintura que estaba haciendo estaba relacionada también un poco con la pandemia. En ese momento eran unas pinturas que tenían que ver, o así las recibí yo, con su entorno personal, específicamente como el área de lavado, y que tenían una cosa muy ambivalente para mí entre lo abstracto y lo figurativo. Eran definitivamente figurativos, pero eran ciertos acercamientos y las figuras me hacían pensar en abstracción. Yo no tenía idea que habías empezado tu carrera con pintura abstracta, yo no tenía nada de idea. Después de eso, la que vine aquí me invitó a formar parte de una conversación en esa galería que está allá adentro, que fue tu primera exposición en esta galería, en Karen Uber, y me encantó. Era durante la pandemia y fue un momento en el que encontré como mucha sintonía y encuentro con el pensamiento de Otiana, cómo estaba viviendo la pandemia, y me hacía mucho sentido lo que estaba pintando en ese momento. Y algo que ustedes no saben, pero que es importante y por lo cual tengo esto aquí, es porque se nos da la platicada muy fácilmente y nos vamos por las ramas, y sí quisiera que nos dé tiempo de hablar de algunos temas que considero que también a ella nos ha detonado algo esta conversación. Entonces, por eso traigo aquí mi guía. Y sí les quiero contar que para esta específica exposición de Otiana, ahora en este momento, Rehearsal of Becoming, lo primero que hice cuando entré a la galería fue ver la obra. Directamente, primero vi la obra, ella estaba aquí conmigo, pero vi la obra, después conversé con ella y muy despuésísimo, leí el texto que acompaña la exposición. Me parece interesante porque de alguna manera en lo que leí confirmé algunas de mis percepciones personales sobre la exposición, y eso me dio mucha alegría, independientemente de la conversación que tuvimos aquí en este espacio, ¿no? Y lo primero que identifiqué al entrar aquí fue, no sé, me dio la sensación de que cada una de estas pinturas funcionan como un observatorio. Puede ser un lugar común hablar de la pintura como una ventana al mundo, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa, pero la palabra observatorio fue la primera que se fijó en mi mente, y un observatorio, y solo de ver la primera pintura, que es la que nos recibe, de pensar en un observatorio hacia el exterior, pero también hacia el interior. Eso fue lo que a mí me dio entrar inmediatamente en la exposición. Y esa pieza se llama Rehearsal of Becoming, como la exposición. Entonces, la primera pregunta que te haría para arrancar esta conversación y que no sea un monólogo sería si nos puedes platicar un poco del título, que es como este ensayo del devenir, en esta exposición. ¿A qué refiere o llegas a ese momento? Bueno, quiero decir algo. La exposición anterior tuya, que se llamó It Takes a Lot of Stuff for a Flower to Grow, tenía esta cosa de ser una cita o una referencia. Por eso, aunque primero vi la exposición, luego conversé contigo, después me fijé en los títulos y en el texto, y cada título me hace un sentido muy especial a lo que nos estás comunicando con esta serie. Entonces, por eso quiero que nos
hables un poco del título de la pieza, pero también de la exposición. ¿Sí se escucha bien? Sí, se corta un poco, ¿no? ¿No bien? Sí, yo también lo sentía cortado, pero no. Es aquí, es nuestra. Bueno, Tania, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tienes razón, no recuerdo tanto tu presencia en el estudio, pero sí recuerdo muy bien que nos sentamos en las piedras, estaban en esa exposición y charlamos largo rato. También creo que ambas muy abiertas y vulnerables, un poco eso que generó la pandemia de cierta disposición, ¿no? Y sí recuerdo ese momento con mucho cariño, no solo por las ideas intercambiadas, pero por la energía que sentí ahí y el diálogo que se suscitó. Pues es muy bonito, más de 2 años después, estar aquí hoy contigo. También antes de entrarle a las preguntas, quiero agradecerles a todo el equipo de la galería por la gran labor. Esto no hubiera sido posible sin ustedes. Mario, Jess, Karen, Omar, muchas gracias a todos y gracias Karen por creer en mi trabajo y el apoyo siempre, y por supuesto gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y compartir este momento de reflexión con nosotras. Y bueno, ahora sí, entrarle a la carnita del asunto. Efectivamente, la pieza que está en el muro de allá se llama Rehearsal of Becoming. Sin embargo, el título nace primero como un título para la exposición y posteriormente fue que decidí ponérselo a la pieza. Incluso acabé de afianzar eso aquí mismo en el espacio durante el montaje, pero es algo que me hizo mucho sentido porque de alguna manera esa pintura marcó la dirección que tomó esta exposición. Empezaron a emerger ciertos elementos en la pieza, como son por ejemplo las cortinas, que me hicieron empezar a cuestionar esta noción del escenario y a pensar un poco la pintura como un escenario. ¿Qué pasa si entendemos el marco pictórico como un escenario? Y también empecé a pensar un poquito en cómo la relación que la gente del teatro tiene con su propio cuerpo. En charlas que estaba teniendo con unos amigos que están en el teatro. Y también todo eso relacionado con el tema del ensayo versus algo terminado incluso. Entonces, como que todo esto empezó a suceder en esa pintura, pero no solo fueron los elementos que estaban emergiendo en la pintura que direccionaron la exposición, pero también fue el mismo proceso de crear la pieza. Fue una pieza con la que me peleé muchísimo y hubo un momento en el que decidí que esa pieza iba a acabar probablemente en la basura porque no iba a tener remedio, no estaba encontrando el caminito. Y en el momento en el que solté y dije, de modo, ya la maté, ya se va a ir a la basura, fue entonces cuando pude reconectar con ella y pudo emerger nuevamente y al final resultó lo que vemos aquí. Entonces se relaciona con el título porque marcó la dirección de la exposición como una exposición que tiene que ver con los procesos. ¿Y qué pasa si concebimos esos procesos como un ensayo constante y no como algo terminado? Voy a cambiar nuestro guión de preguntas. Pensando en esto que acabas de decir sobre el proceso, en que hay una gran diferencia con la serie anterior que presentaste en esta misma galería. La serie anterior estaba basada en fotografías, o en general tu trabajo tiene que ver con
¿no? Que te guía de alguna manera, algo que ya existe. Y entiendo que para esta exposición justamente decidiste no tener ese referente visual, sino apelar a tu propia memoria, a tu imaginación. Y por eso quiero cambiar algo, porque ahora justo acabas de hablar del proceso. Entonces, creo que sería bien interesante, antes de meterme a la parte como más formal y de un poco la percepción que generó en mí, que nos hables de ese proceso para esta serie en particular, que además creo que no es casual que es post-pandémica. La exposición anterior de Diana aquí tenía que ver con su entorno en el campo durante la pandemia y cómo tú te relacionabas con la naturaleza a partir de todo lo que te estaba generando ese momento y ese preciso espacio temporal, como una especie de paréntesis, siento yo, en el mundo, quienes tuvimos el privilegio de poder estar sanos, saludables y fuera del caos. Claramente eran unos paisajes figurativos, pero me acuerdo muy bien, había un cactus presente que me encantó, pero también ya desde esa exposición alcancé a ver que tus paisajes, siendo figurativos, tenían unos cuantos acentos que se iban más hacia la abstracción. Entonces me gustaría que me platicaras un poco del proceso que no tiene la referencia física de otra imagen, pero también de cómo eso fue durante pandemia y en la pospandemia, cómo tu entendimiento incluso de tu espacio pues es otro, ¿no? Sí, tal vez más adelante vamos a hablar de eso, ahorita no voy a aclarar, pero efectivamente trabajé la pintura abstracta por muchos años y la pandemia fue un momento de inflexión en el que volví a incorporar elementos más representacionales a la obra. Y sin embargo, pues era una mezcla entre elementos más abstractos y otros más figurativos. Y sin embargo, para los elementos más representacionales, sí estaba usando imágenes fotográficas como referencias visuales. Y otro punto de inflexión importante fue posterior a esa exposición. Dejé de usar las referencias visuales y comencé, como decía Tania, a recurrir exclusivamente a mi memoria, a mi imaginación y al subconsciente. Lo cual creo que dio más espacio para la invención. Y creo que aunque hay hilos muy fuertes entre esa exposición y esta, sigue habiendo ese vaivén entre elementos más abstractos y otros más figurativos. Viéndolo con la distancia, me doy cuenta que también esto se manifiesta de formas distintas. En la exposición anterior, siento que los elementos abstractos o los figurativos, por así nombrarlos, estaban más como yuxtapuestos uno a un lado del otro. Y creo que he logrado con esta evolución de mi lenguaje visual una especie de síntesis que antes no existía, que ahora ves ciertos elementos y no los necesariamente catalogas como abstractos o figurativos, sino existen en ambos mundos. Siento que es algo mucho más fluido y orgánico hoy en día. Pero creo que haber llegado a este lugar fue gracias a esos cambios en las maneras en las que trabajo. ¿Qué implicó? O sea, ¿cuáles fueron esos cambios? No tener la referencia visual, pero... Sí, justo creo que no tener esa referencia visual me permitió conectar con otras maneras de poder generar el contenido en una pintura, las formas en una pintura. Empecé a trabajar desde una intuición mucho más corporal y también recurriendo más tanto a mi mundo interior como sí viendo al mundo exterior, pero partiendo como de la memoria, no de algo atado, algo más fijo. Pero creo que sí,
todo eso no se hubiera logrado sin estos cambios en esos procesos. Hay muchos artistas que trabajan con imágenes y lo hacen con una maestría admirable. Sin embargo, una imagen es algo muy poderoso, muy seductor, y si no sabemos cómo usarlo, a veces puede jugar en nuestra contra. Y en mi caso creo que he podido, al ponerme esas limitaciones en mis procesos, he podido trabajar en un lugar de mayor libertad. Exacto. Y fue una libertad de algún modo incómoda, ¿no? Según entiendo. Habla un poco de eso, porque sí creo que es muy diferente generar desde un camino que conoces o cierta comodidad. Es un proceso absolutamente válido, pero ahora fue un proceso, digamos, no sé si por primera vez ever, pero a diferencia de las series anteriores, pues más incómodo en ese sentido, ¿no? Como que justamente el no tener esa referencia te da más libertad, pero al mismo tiempo te pone en un cierto reto, ¿no? Sí, sin duda, y podría decir que a lo mejor es una especie de paradoja, porque lo que más disfruto y me apasiona de mis procesos es esa inagotable capacidad de que la pintura me sorprende todo el tiempo. Y sin embargo también eso asusta mucho, porque cuando no estás trabajando con ninguna referencia, no hay un caminito trazado y todas las decisiones las voy tomando en el quehacer. Y a veces no se siente como trabajar a ciegas, y eso trae muchos momentos de duda, de incertidumbre, de miedo, pero a la vez me parece como también muy emocionante. Antes de irme a hablar de eso que está deviniendo, porque me gusta mucho la idea del ensayo y también del devenir, ¿no? Y que creo que está clarísimo en estas pinturas que están convirtiéndose en algo, no acaban de terminar de transformarse formalmente, pero quiero platicar con todos y contigo algo que en su momento comentamos, pero yo no lo tenía, digamos, tan claramente digerido como a partir de que me puse a pensar en esta conversación, que es que esa primera pieza que nos da la bienvenida hace una referencia clarísima a un picnic, ¿no? El mantel de cuadros, luego acá tenemos otra que también puede ser una falda, pero puede ser un mantel. Y la idea de picnic siempre ha sido algo que a mí me ha llamado la atención como una presencia o como escenario o como estrategia en el arte, ¿no? Una referencia muy obvia es Desayuno en la hierba de Manet, del siglo XIX, pero a mí lo que me provocó, y recuerdo que apenas entré a la exposición y lo primero que me llamó la atención fue sentir algo que había visto en esta película de Charles C. Raikins del 77 que se llama The Powers of Ten, que no sé si lo han visto, pero es un documental cortito increíble, que es una vista aérea en la que se ve a un hombre y a una mujer desde arriba haciendo un picnic. Hay unos libros y hay comida, y están enfrente a un parque en Chicago. Y esta imagen aérea empieza la cámara, tú primero ves esa imagen de dos personas y la cámara empieza a alejarse, el punto de vista empieza a cambiar y empiezas a tener en lugar de una vista como de 1 metro cuadrado, empiezas a tener una vista de 10 metros cuadrados, y así se va exponencialmente hasta irse hasta el espacio exterior, ¿no? Literalmente hasta que nos da un campo de visión de 100 millones de años luz. Les prometo que yo estaba viendo esta pintura y yo estaba pensando en cómo me salí del picnic, y luego en esa película de The Powers of Ten, justamente lo que sucede es que de irse al espacio exterior regresa a gran velocidad al picnic y se mete, empiezas a ver las hormigas y luego acabas en un átomo, en un paisaje interior que es muy parecido al exterior, que nos
sale, se va al espacio y regresa y se va al átomo, ¿no? Que es lo que nos conforma. Y de alguna manera para mí el picnic es ese observatorio que hace que nos permite ese lugar de verdadero ocio. Para mí siempre ha sido el significado del picnic una cosa maravillosa, me parece la mejor manera de sentarse alrededor de una mesa que te permite además eso, ¿no? Como estar en contacto con la naturaleza. Y esta exploración hacia lo que hay afuera y al mismo tiempo lo que hay adentro, ¿no? Estos paisajes cuerpos, porque para mí son como paisajes cuerpos, amorfos. Enseguida noté que contienen y son contenidos a la vez, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar específicamente después de todo esto es, yo sentí desde la primera pintura que había una reflexión acerca de lo de afuera y lo de adentro, ¿no? Que estabas saliéndote y entrando a tu cuerpo, pero la pregunta es si de algún modo esta idea del picnic era un punto de partida en el sentido de ser un observatorio desde tu propio cuerpo, ¿no? Cosa que me queda muy clara justamente en varias, en esa que está allá también. Hay como esta idea de marco, escenario, que es un observatorio, pero al mismo tiempo hay una conciencia sobre el cuerpo que también está fluyendo, no está del todo terminada, ¿no? Bueno, quiero decirte que cuando estuvimos en la exposición hace varias semanas y trajiste la referencia de The Powers of Ten a la mesa, me emocionó muchísimo porque es una referencia en la que yo no había pensado. Y esa noche pues, estaba en mi cama viendo en mi celular antes de dormirme el video que no veía hace mucho tiempo y fue todavía más emocionante pues volverme a reencontrar con esa pieza y ver todas estas conexiones y bueno, es increíble porque creo que el video y esta pieza podrían darnos para solo conversar de eso y no ir a otras cosas. Pero bueno, regresando al tema del picnic, algo que pasa a menudo en mi trabajo es que aparecen estos motivos y no siempre o casi siempre no son de forma intencional. Es decir, yo no estaba investigando las pinturas con escenas de picnic a lo largo de la historia del arte, que por cierto hay muchísimas y sí es muy interesante si se quiere clavar, pero eso no lo tenía ni por aquí. Pero creo que eso es lo que sucede con mi trabajo, que las cosas emergen en la pintura, los elementos, los motivos en la pintura emergen de una forma más intuitiva y luego voy generando como estas conexiones y relaciones que van alimentando la pintura misma. Es decir, no le prescribo un significado a la obra antes de hacerlo, sino todo esto se va generando a través del tiempo, después a través de ponerle los títulos o ver la exposición fuera del estudio, en un espacio expositivo o estar teniendo una charla como esta contigo. Pero bueno, ya con el pasar del tiempo y lo he ido reflexionando y creo que el picnic es una gran analogía para entender tanto la pintura como la vida. Es decir, si entiendes también incluso el picnic en su forma rectangular como algo que tiene un límite, al igual que el marco pictórico y lo que se puede suscitar ahí, o también como escenario y las múltiples posibilidades que pueden emerger ahí. Se me hace fascinante pensar en eso, pero también pienso el picnic como un espacio liminal en cuanto a que al mismo tiempo es un espacio que invita a la reflexión. El tiempo en un picnic es distinto, como es esta pausa que te permite detenerte, ir hacia adentro. Y eso lo veo como un momento de mucha introspección, pero también en un picnic siento que cambia nuestra relación con nuestro cuerpo. O sea, si ves a la gente en un picnic está mucho más relajada, hasta se quitan la ropa, están en posiciones más
sueltas que normalmente no ves a la gente en un espacio público así. Pero puede ser un espacio pues, de mucha introspección, incluso también es un espacio un poco desenfadado, donde puede haber más ligereza o hasta juego, y creo que también es un espacio de interacciones en la que uno está conectando con su propio cuerpo, pero también interactuando con los elementos del picnic que están ahí, ya sea la comida o con las personas que te acompañan. Y a su vez también pienso en el picnic como estando entre lo natural y lo humano, ¿no? Un picnic casi siempre se lleva a cabo en un espacio cercano a la naturaleza. Sin embargo, también es muy terrenal, como por lo que tú traes al picnic o la cotidianidad, o incluso pones esta manta que te separa del paso. Pero aunque hoy en día pienso en todo eso y me emociona mucho, cuando emergió el picnic en la pintura no estaba pensando en estas cosas, y realmente creo que fue algo que sucedió por una necesidad que tenía de alguna manera aterrizar esta forma más corpórea que ya había emergido en la pintura, y como que no me hacía sentido que estuviera en algo tan atmosférico. Y si no mal recuerdo, primero surgió con un pasto, pero no, por alguna razón tampoco me hizo sentido, y por fin pues empecé a hacer estos cuadritos, y luego pues, me di cuenta que repetía una manta de picnic, y así fue como surgió. Me parece interesante porque se repite en varias pinturas, como esta aparente punto de vista desde estar acostada viendo hacia afuera, pero al mismo tiempo lo que sucede con estas pinturas es que son estos cuerpos paisaje, ¿no? Son estos cuerpos paisaje, cuerpos escenario, cuerpos sueño, siento yo, que no acaban de ser, están en esa transición, ¿no? Que lo relaciono un poco, siento que la presencia corporal es muy clara en esta serie, a diferencia de las anteriores que conocía, que eran más, sí tenían que ver con paisajes, sí tenían que ver con entorno, pero más como observándolos. Y aquí hay una sensación de que los observas desde adentro, o sea, estás observando hacia afuera y hacia adentro, pero sobre todo me gusta mucho que reconoces lo figurativo en las pinturas, pero al mismo tiempo las puedes vivir como pinturas abstractas. Y ahí entra un poco de este concepto que encontré en el texto que acompaña a la muestra, que habla de agencia corporal, ¿no? Que, bueno, también nos podemos echar horas hablando de la agencia corporal, pero me parecería interesante que hablaras un poco de eso, porque otra cosa que me gustaría sacar aquí a colación es que Oteana forma parte también de un grupo de artistas que se preocupan por alimentar la mente y el espíritu, no solamente en su estudio, sino con su relación con el cuerpo a través de una disciplina que tiene que ver con el ejercicio. Y creo que eso sí es bien interesante de ti como persona, pero como artista. Es raro ver a artistas, no digo fit y guapos, sabemos, hay muchos, pero me refiero a esta cosa que te da una manera de entender el interior y el exterior de tu propio cuerpo. Si nos pudieras hablar un poco acerca de este tema de la agencia corporal en estos escenarios, paisajes, cuerpos en transición. Sí, el término agencia corporal llegó en una conversación con una curadora y asesora de arte, Ana Quijano, platicando previo a esa exposición sobre ese cuerpo de obra. Y ella trajo el término a la mesa y otra vez me hizo muchísimo sentido para explicar mucho de lo que estaba de mis intereses y lo que estaba pasando con estas pinturas. Y es un término que tiene muchas acepciones en distintas
distintas disciplinas e incluso dentro del arte puede tener distintos significados o formas de aplicarlo dependiendo de la práctica del artista en cuestión. Pero en mi caso me hizo mucho sentido para esta investigación en cuanto a explorar el control o falta que tenemos sobre nuestros procesos tanto corporales, pero entonces también ante las formas que tenemos en la cultura. Y entonces sí, esto no es solo sobre el cuerpo del artista, pero también sobre las formas y las corporalidades en las pinturas. El dominio o falta de que tienen sobre su propio devenir. Y a la vez también eso llevado también no solo a lo pictórico, pero también a nuestros procesos personales como seres humanos y la agencia que tenemos ahí o no. Justamente esta idea de agencia, pero también con el título de la exposición que tiene que ver con un ensayo de ser algo, ensayo del devenir. Justo veo las pinturas como algo que está haciendo, ¿no? Que está a medio camino entre el ser y el estar. Están planteando una posibilidad de ser también, al mismo tiempo que están enmarcando, ¿no? Lo que se está viendo desde ahí. Y otra cosa que me sucedió fue sentir esta conexión como profundamente existencial sobre este cuestionamiento de qué es el mundo, ¿no? Que son paisajes, pero son cuerpo, y tienen esto que a mí me generó como mucha necesidad de pensarlas, una profundidad al contemplarlas, pero al mismo tiempo cierta ligereza. Son agradables, no son imágenes que te plantean un escenario, por ejemplo, catastrófico. Sin embargo, tampoco son escenarios exactamente paradisíacos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar a este respecto? Hay algo entre profundo y ligero que también creo que tiene que ver con la manera en la que están, con la técnica, con la manera en la que están pintadas. Todavía no llegamos al color azul, ahorita llegamos, pero ¿qué me puedes decir de esto? Bueno, primero respecto a lo existencial que nombras de las piezas, otra vez viene a mi mente la imagen del picnic y de eso que estábamos platicando hace un segundo de cómo puede haber algo súper profundo en el picnic, muy existencial, de mucha reflexión, pero a la vez tiene algo ligero y juguetón. Entonces creo que se puede entender como desde ese lugar también, pero creo que a lo mejor esto que nombras también viene simplemente como un resultado natural de mantenerte más abierto a conectar tanto con tu mundo interior como con tu mundo exterior y con la naturaleza y con el entorno, y que al hacer eso y estar abierto a ese tipo de miradas hacia el cielo y hacia adentro, pues es natural que se generen estas sensaciones que mencionas sobre técnica. Creo que la técnica que utilizas genera, o por lo menos en mí, una especie de paz, y creo que tiene que ver con, obviamente, el manejo de la luz, el color, pero también tiene que ver con cuando te acercas a verlas, ves distintas texturas en la pintura también, y se ve, o yo así lo sentí, como un cuidado muy particular, casi como una cosa también terapéutica, y entender cómo hay distintos planos y distintas superficies que trabajas de alguna manera
diferente y además, perdón que no tenemos aquí la referencia de la exposición anterior, pero desde mi punto de vista hay un cambio también, no sé, en el ritmo a lo mejor, o a lo mejor si tiene que ver con el color azul y podemos meterlo aquí de una vez. Bueno, sí, para los pintores no es solo sobre lo que se está plasmando, sino es sobre cómo está pintado. Y cuando digo cómo está pintado, no solo me refiero a cómo uno decide plasmar los elementos que están ahí, si de una manera más naturalista o de una manera más abstracta, sino también me refiero en el cómo está pintado a el tratamiento de la superficie, es decir, qué tanto aceite o solventes estás utilizando, qué marca de pinturas, si el tipo de pinceles, qué tipo de pincelada que decides hacer, la cantidad de pintura, o sea, cómo todo eso está cómo manipulas la pintura en la superficie, o sea, todo eso es el tratamiento de la superficie. Y eso afecta cómo leemos la pintura también a nivel imagen, pero también eso está atado al color. El color se lee distinto dependiendo de cómo se fue aplicado. Y recuerdo hace unas semanas que vine aquí a la galería y visité la exposición y después fui a OMR a la exposición de Silva, Sebastián Silva, y que tiene estas plazas de pintura sí, que parece que como uno lee el color, podríamos estar usando el mismo color, independientemente de que el color relativo sobre eso lo rodea. También esa parte del color se siente diferente en su obra que en la mía, por cómo está aplicada la pintura, por el tratamiento de la superficie. Entonces creo que esta cualidad que mencionas del trabajo tiene que ver mucho de entendimiento de la pintura, el entendimiento matérico de la pintura y cómo eso está atado a la pintura en todos los niveles. ¿Hay algo? Y también en relación a eso, como a lo mejor puede apreciar, me interesa mucho la variedad, no solo la variedad de formatos en las piezas, pero también la variedad en el tratamiento de la superficie. Entonces, hay áreas en las que decido a lo mejor tener un acabado mucho más suave y liso, y otras áreas donde decido que quiero que se vea el rastro del pincel, ¿no? Y a veces pueden haber estas áreas como con pinceladas muy chiquitas, muy mecanizadas, o a veces áreas con pinceladas más grandes, más sueltas, y me gusta cómo hace esa variedad en el tratamiento de la superficie. Que también algo tienen estas pinturas que la luz me genera algo de como una especie de pausa. Mientras están siendo estos cuerpos, escenarios, paisajes que están siendo, al mismo tiempo la luz habla de como un momento muy particular entre el crepúsculo y el amanecer, ¿no? Entre que se mete el sol y vuelve a salir. Y no sé si eso tenga que ver justo con el color azul. Otra de las cosas que, y aparte me di cuenta al final, yo vi el azul apenas ayer comentábamos esto, muchas de las preguntas que hay respecto de la exposición es sobre el color en sí. Y yo lo di por sentado. Yo cuando entré no fue lo que me interesó, o lo que me llamó la atención, o a donde se fue mi mente. Pero después empecé a pensar, soy historiadora del arte, entonces inevitablemente empecé a pensar la época azul de Picasso, ¿no? O Yves Klein, o el azul de Prusia, que hasta hace, hablando de un referente más cercano, Yishai Hussman hizo esta exposición en el MOAC, todo alrededor del color del azul Prusia, que era el color que además quedaba dentro de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, era el color que quedaba donde estaban encerradas las personas. Entonces, el color azul tiene un simbolismo durante la historia del arte, más allá de que pueda haber a nivel psicológico o a nivel
personal. Te digo, yo incluso entré y lo obvié, o sea, me acogió, me generó más bien este lugar entre noche y día, detenido mientras está haciendo, ¿no? Pero estaría padre que nos hablaras un poco de cómo llegaste a esta elección, si fue una elección previa o se fue dando durante el proceso, ¿no? Antes de ir a la sur, creo que otra cosa que a lo mejor es importante nombrar en relación al color y a lo mejor ese efecto que mencionas que se suscita como en cuanto a la luz, es que, como platicábamos, al estar trabajando exclusivamente de imaginación o memoria, el color lo estoy intentando en la marcha. Entonces, incluso puede haber cierta torpeza en mi uso del color por no tener una referencia física de ni siquiera estar viendo afuera de mi ventana para ver cómo está el cielo o no estar viendo una imagen. Y como regresando a si estas limitantes que nos ponemos como artistas para crear, a veces sí me pregunto si me estoy poniendo el brillo sola cuando estoy intentando hacer un amanecer, un atardecer, y digo, ¿por qué no solo googleas una foto y la vueltas a ver para ver cómo hacerle? ¿Cuál es el punto de lo que estás haciendo? Pero creo que si sí lo hiciera, algo se perdería en la obra. Creo que eso que a lo mejor se perdería tiene que ver con a lo mejor una cualidad de cierta ambigüedad o me viene a la mente la palabra enigmática, ¿sí? Algo enigmático de las piezas que sucede por el hecho de estar intentando el color en la marcha. Y bueno, en relación al color azul, pienso de nuevo en el picnic y como el motivo del color azul, que es muy predominante en esta exposición, de nuevo surgió de una forma intuitiva y no, a diferencia, por ejemplo, de Yishai Guzmán, yo estaba haciendo una investigación sobre ese color y simplemente creo, o a lo que le atribuyo hasta ahorita, porque también como las piezas van adquiriendo, como me dicen, le dije a alguien, estoy nerviosa de dar tu charla hoy, y me dijeron, no, pero tú eres la experta de tu trabajo, tú eres la que más sabes de esto. Y me quedé pensando y dije, pues chance no, o sea, porque en realidad yo voy entendiendo lo que hago en la marcha y las obras van adquiriendo significado para mí conforme pasa el tiempo. Y de nuevo no es algo fijo y estático, sino pues, ese significado también tiene su propio devenir, incluso para mí. Pero color azul, entonces no hubo una investigación previa que me llevó a de alguna manera consciente de decidir usar ese color, sino sucedió de una manera intuitiva, pero lo que yo se lo atribuyo en este momento es que el color azul está presente, es un color muy atmosférico, que está presente en todos estos cuerpos misteriosos como son los océanos, el cielo, el universo, en todas sus posibilidades. Y creo que si mi obra en parte es una mirada hacia afuera, hacia todo eso, también era natural que ese color permeara la exposición. Y sí hubo un momento particular, bueno, dices que tú lo viaste llegando aquí, yo en el proceso de hacer las pinturas no me había dado cuenta al inicio que el color estaba tan ahí. Y cuando me percaté de esto, de pronto como que me asusté un poco y dije, híjole, no sé si quiero una exposición azul. Y dije, pues tienes, ¿qué hago? O cambio el giro, o busco el azul, y ninguna de las dos
decidir irme por el azul o rechazarlo era una especie de planear o hacer algo precipitado. Entonces dije, no me voy a pelear, tampoco lo voy a buscar y voy a ver qué sucede. Pero también, pues, pensando en estos motivos como este picnic o el color azul, o pensando en las flores en relación a la exposición pasada, en relación al título de la exposición pasada, es fascinante ver cómo son motivos que son inagotables, tanto como para un propio artista, pero también en la historia del arte. Porque regresamos una y otra vez a la manta de picnic, al color azul, en el caso de los artistas, o a las flores. Ya para ir cerrando, hay dos aspectos que me parece importante retomar. Uno es que, no sé si todos sepan, pero Otiana, además de ser artista, escribe sobre el trabajo de otros artistas. Y eso a mí me importa mucho, porque para mí escribir es otra manera de entender lo que hace la persona de la que estás escribiendo, ¿no? Entonces, siento que los títulos de las piezas, que repito, primero vi la exposición y luego me chequé los títulos, y me hicieron mucho sentido. O sea, siento que son como una especie de pistas, ¿no? En este caso muy particular, para leerlas, no son casuales, forman parte de la existencia de estas piezas mismas. Y justo como eres un artista que se ha dedicado a escribir sobre el trabajo de otros artistas, también me llama la atención que muchos de los artistas de los que has escrito, no todos, pero casi todos, están relacionados a eso que en los 90 se acuñó como los nuevos conceptualismos, ¿no? No escribes realmente de otros pintores, escribes como que siento que hay una exploración también de la práctica contemporánea a partir de la lectura de otros trabajos. Y me encantaría aprovechar el pretexto de esta serie para que me platiques si esa labor tuya de escribir sí ha informado tu propia práctica pictórica, y si no es mucho pedir, si me lo puedes contar a partir de los propios títulos de esta muestra. Por muchos años, bueno, no muchos años, pero por un tiempo, tenía esta fuerte necesidad de escribir sobre otros artistas y también sobre artistas que sentía que tenían prácticas más ajenas a la mía. Y creo que tenían una fuerte necesidad de entender el mundo del arte en su totalidad. Y sin embargo, hoy en día mi relación con la escritura es diferente, aunque sigue existiendo evidentemente este amor por la palabra escrita. Hoy en día la utilizo más como una forma de entender precisamente mis propios procesos e irle dando significados a mis cuerpos de obra. Y justo los títulos son una forma de hacer eso. Y hace poco leí o escuché, ya no sé dónde, pero una frase que era la palabra como materia. Y me pregunto si en mi caso los títulos se pueden entender de esa forma. Bueno, los títulos son todo un tema para mí. Me tardó mucho tiempo en encontrar los títulos. La galería está atrás de mí diciendo que los necesita y yo no se los he mandado, y tengo un proceso, es una relación muy ambivalente con ellos, y en momentos pues, he querido tirar la toalla y decir, pues pueden operar todas las piezas y vámonos. Y bueno, el rol que juegan para mí los títulos también ha cambiado a lo largo del tiempo y seguramente seguirá cambiando. Pero hoy en día lo veo a lo mejor primero como también pretexto para seguir teniendo una relación con la pieza, incluso después de haberla hecho, porque casi siempre los títulos nacen después de haber terminado la pintura, y también una forma de precisamente digerir y procesar eso que hice y poderle adjudicar ciertos significados.
y también de crear distancia, o sea, de ver la obra, tu propia obra como espectador también. Y se vuelve mucho poner títulos como un juego, tanto de qué te hace sentir la pintura, pero también posibles narrativas, y ha sido muy grato como el tema de poner títulos también se ha vuelto una conversación con otras personas, y a veces los títulos nacen de lo que me dicen otras personas. Pero también veo los títulos como puntos nodales en los que se encuentran, por ejemplo, lo que puedas estar leyendo en ese momento. Hablaste al principio de It Takes a Lot of Stuff for a Flower to Grow, que fue el nombre de la exposición en el Project Room hace 2 años, y ahí, aunque ese título precisamente fue un punto nodal de muchas cosas, estaba leyendo el libro de Through the Flower de Judy Chicago, que habla de su camino en el arte como mujer, por poner un ejemplo. En este caso, Rehearsal of Becoming fue un juego con una frase que tenía en mi cuaderno que nunca supe de dónde vino, pero sí, los títulos son como estos puntos nodales en los que se encuentran lo que puedo estar leyendo, escuchando o investigando en el momento, también mis propias experiencias o vivencias actuales, comentarios de otras personas sobre la obra, como que todo ahí se acaba encontrando en un título. También esto es solo un tema porque por un lado no quieres que sea un título, o en mi caso no busco que sea un título demasiado abstracto, pero tampoco quiero algo que sea didáctico y que le dicte necesariamente al espectador que ver. Entonces encontrar ese punto en el que si el espectador a lo mejor pueda leer el título y sentir algo de familiaridad, que le haga sentir así, pero a la vez que también haga que se cuestione algo más. Eso es lo que busco. Si pueden, échenle ojo a los títulos, porque sí creo que particularmente en tu trabajo siento que, y sobre todo en esta exposición en particular, estamos hablando de algo que está deviniendo, que está siendo, que está no acabando de ser. Es interesante cuando hay muchas piezas que se llaman sin título, pero para mí siempre poner un título implica un entendimiento, así como un cierre de algo que, claro, primero lo terminas y luego le pones el título, pero no quiere decir que al ponerle el título las encorsetaste, sino que justamente abriste también otra posibilidad de interpretación, que eso me gustó muchísimo en esta muestra particular. Y por último, para abrir la conversación, obviamente también otra de la segunda referencia después del picnic que me vino a la cabeza fue Tarsila Amaral, ¿no? Como el tratamiento justamente corporal, y Rebecca Horn, pero incluso Sara Lucas, ¿no? Con algunas de sus esculturas de miembros de cuerpos. Y al leer el texto que acompaña la exposición, justamente noté que hay una referencia del texto a otras mujeres dentro de la historia del arte, justamente más de las que acabo de mencionar, al respecto, mucho que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? De alguna manera. ¿Qué te llama la atención de algunos de esos nombres, o cómo lo relacionas tú ahora con tu propio trabajo? Bueno, creo que el tema de las referencias o influencias para los artistas siempre es muy interesante, y en mi caso me he dado cuenta que hay artistas que han sido muy importantes en la formación de mi pensamiento, y que su pensamiento ha hecho impacto en mi pensamiento y en mi propio entendimiento de la cultura, como tal vez Amy Sillman, pero que no ves necesariamente vínculos entre el trabajo de ambas, ¿no? Y hay otros artistas que a lo mejor te acompañan en el estudio, en el proceso creativo, como por ejemplo para esta exposición estuve leyendo mucho a Philip Goston, un libro de
Luego hay artistas que sí investigas como de manera mucho más diligente, como a lo mejor Georgia O'Keeffe, y luego hay artistas, otra vez un poco la Super Picnic, donde es algo que sucede a posteriori y que te das cuenta de esos vínculos después. Y el caso de Rebecca Horn, que se me fue a mencionarla en el tema de la creencia corporal, fue algo que me di cuenta poco tiempo antes de inaugurar la exposición, especialmente en relación a sus extensiones corporales, que son unas piezas que hace como piezas escultóricas para el cuerpo equiparables a prótesis, que empezó a hacer a finales de los años 60, cuando estuvo hospitalizada, como para poder tener mucho más alcance con su cuerpo, y sin embargo pues también no estaban construidas tan bien o era raro usarlas, entonces en lugar de ampliar el alcance del cuerpo hacia el cuerpo más joven, ¿no? Regresando como a esto de la agencia corporal. Pero bueno, en el caso específico de algunas de las artistas que mencionas, como Tarsila Amaral, bueno, Sara Lucas me parece una gran referencia también, que traes a la mesa. Creo que mi interés en ellas específico es cómo abordan el cuerpo en su trabajo y cómo, aunque a lo mejor esto podría ser debatible, yo no las leo como artistas, no las entiendo como artistas figurativas. Y sin embargo, sí como artistas que exploran la corporalidad humana. Y eso es lo que a mí me interesa en mi trabajo, no estoy buscando una figuración que trate temas de identidad o una figuración tipo a la mente Alice Neal, o bueno, estuve hace poco en Morán, la exposición de Robin F. Williams. Para mí ese es como otro, eso es pintura más figurativa, y aquí lo que me interesa es esta corporalidad humana, y más bien es un tema de las sensaciones y experiencias que conllevan ser un cuerpo, y por eso creo que me interesa específico. Muchas gracias por venir y por su escucha tan atenta, fue de verdad un verdadero placer.